ya, no sé si Luis tiene algo que añadir. Creo que no hay nada que añadir, simplemente dar las gracias, en este caso a las dos concejalías que aquí representan, tanto la concejal de Educación como la concejal de Deportes. Es al revés, es decir, nosotros estamos encantados de colaborar, en este caso con nosotros y con Xaquero, ¿no? Xaquero lleva muchos años, Pablo en este caso personalizado en él, trabajando por el ajedrez en Lugo, y yo creo que no es una cuestión de dar o no las gracias. Nosotros evidentemente somos una empresa pública y debemos de dedicar la medida posible por nuestros esfuerzos también en la misma dirección que en este caso ustedes han hecho del ayuntamiento, y por lo tanto nada más que añadir. Al revés, somos nosotros los que damos las gracias, y espero que seamos las mismas personas o no, pues que durante muchos años esto se siga manteniendo. Gracias. Bueno, en nombre de Xaquero, agradecer tanto al Concello, a estas dos concellerías que nos colaboran con nosotros, como a Sogama su colaboración, como a los demás patrocinadores que llevan a cabo su colaboración anualmente y nos hacen posible seguir avanzando, ¿no? Entonces aquí lo que presentamos son 4 actividades. Uno es el campamento, son realmente 2, ajedrez para los más pequeños y xadrez mágico. El de pequeño le llamamos ajedrez divertido, que es dirigido para niños de 4 a 7 años y que su nivel de ajedrez está empezando, ¿no? Son chicos que están empezando y entonces colorean, inician sus primeros pasos en el mundo del ajedrez, hacen talleres manualidades para crear con material reciclado piezas de ajedrez, y es una forma, el taller muy lúdico, para que ellos se vayan introduciendo muy poquito a poco. En xadrez mágico ya es dirigido sobre todo a estos chicos que trabajan, que hemos dado la campaña de Saquen las Aulas en los colegios, para que puedan continuar con su progresión, chicos que han aprendido las reglas básicas o los conocimientos de los movimientos, y con esto tenemos la posibilidad de que avancen un poco más y ya conozcan las reglas básicas y se introduzcan ya un poquito más seriamente en el mundo del ajedrez. En los 2 campamentos al mismo tiempo tenemos actividades de tiempo libre, como un director de tiempo libre, para que tengan actividades un poco de todo, ¿no? Porque son 5 horas al día y que sea una forma lúdica. Ya lo hicimos en verano, este tipo de campamento, y funcionó muy bien. Las plazas son limitadas porque consideramos que lo prioritario para nosotros es que los chicos que vengan, los niños y niñas, lo pasen bien, disfruten y que tengan una atención lo más cercana posible. Ya en verano nos quedamos con gente en lista de espera, y yo creo que es una buena reacción en el sentido de que se ve que hubo un gran interés por parte de los padres y de los abuelos. Otra actividad que tenemos es el primer torneo de promoción, que está dentro del programa de Xadrez para Todo, que lleva la Consellería de Educación, y en él se pretende que los jugadores que tienen ya un cierto nivel puedan jugar partidas con ranking, y encima los 2 mejores jugadores van a estar clasificados para el Campeonato Gallego, y este torneo se va a llevar a cabo en el edificio de la Casa de las Oraciones. El campamento, como el campus, se va a llevar a cabo en el edificio López Mella, que es en el Parque Infantil de Tráfico, que depende de Educación, y el campus ya va dirigido para los chicos que ya están compitiendo, que están ya jugando la Liga Federada, y es un campus muy especializado, donde van a aprender a utilizar bases de datos con programas de ajedrez, van a especializarse en la apertura, y entonces va a ser ya muy especializado y técnico, ¿no? Y además las plazas son muy limitadas, porque el objetivo es un trabajo ya muy concreto y individualizado. Y el último de los torneos que presentamos son los torneos provinciales, que se van a llevar a cabo también en la Casa de las Oraciones, y está dirigido para niños de sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Y en estos torneos provinciales los chicos juegan el torneo el día 21, y juegan 5 rondas, sistema abierto, y los mejores clasificados son los que se clasifican para el Campeonato Gallego de sus categorías, que se disputa en Navidad, o en Carnavales o en Semana Santa. Por mi parte nada más, agradeceros a vosotros por haber venido, y a mis compañeros. Y si tenéis alguna duda o alguna cuestión, estamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.